Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a las a la sexta edición de las jornadas técnicas del CIFP José Luis García este año. Para empezar, quería daros las gracias a todos por estar aquí hoy, sobre todo debido a la situación en la que nos encontramos. Muchas gracias en ese sentido. Y muchas gracias también por estar aquí, bueno, por la labor que han hecho tanto mis compañeros de producción como de realización e iluminación, tanto como el profesorado por la guía y, por supuesto, a las ponencias por haber podido venir y haber podido darnos ese apoyo y ese feedback desde el primer momento. Bueno, sabéis que dada la situación del COVID-19, estamos retransmitiendo este evento vía streaming para nuestros compañeros que están desde casa. Así que también les mando un saludo desde aquí a ellos. Muchas gracias por estar viéndonos. Y recordad, sobre todo, que en redes sociales tenemos el hashtag Pregúntame JJTT, ¿vale? En Twitter, por donde podréis estar haciendo preguntas a los ponentes que después de la charla eh, resolveremos con la ponente en una pequeña sesión de preguntas y respuestas. También hay abierta un apartado, una historia para cada ponente en Instagram, en la que podréis preguntar también. Recordad poner el nombre del ponente al que os dirigéis para hacer la pregunta. Bueno, dicho esto, me gustaría presentar, perdón, me gustaría presentar a la primera ponente. Eh, bueno, poca presentación necesita. Es licenciada en Ciencias Empresariales y cuenta con experiencia en el sector del teatro, festivales, giras, conciertos, eventos. Ha trabajado en cine, publicidad, eventos, empresa, música. Además, es encargada de regiduría. Perdonad porque estoy un poquito nervioso, es la primera vez que hago esto, se nota, ¿no? Es encargada de regiduría, ha sido encargada de regiduría en festivales importantes como el Primavera Sound y coordina la producción integral de artistas como Nacho Pop, Antonio Carmona, Alejo Stivel, etcétera. Bueno, poco más. Me gustaría dar la bienvenida a Patricia Vizcaíno. Patricia Vizcaíno, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, yo voy a contaros un poquito, vamos a hablar un poco sobre la producción técnica de los grandes festivales. Yo he trabajado en producción técnica de festivales durante muchos años, aunque ahora lo que hago es coordinación técnica de teatros. Bueno, empecé haciendo rock and roll y ahora me he pasado al mundo del teatro, que es más tranquilo y, bueno, que está muy bien hacer un poco de todo, pero ya van pasando los años y uno va buscando más tranquilidad y salir un poco menos. Los festivales son pequeñas ciudades que tienen vida propia y tienen una idiosincrasia muy especial y sobre todo necesitan mucho más tiempo de lo que parece y de lo que la gente realmente ve. Bueno, yo me voy a sentar aquí un poquito más cerca de vosotros, a ver si no se acopla el micro y me escucháis bien y así podemos charlar más tranquilamente. Entonces, bueno, el punto de partida cuando nos pasan la producción técnica de un festival siempre es un punto de partida doble, que es de donde hay que arrancar y que hay que tener muy presente, que es por un lado el cartel y por otro lado el presupuesto. Siempre que salimos a trabajar fuera y que ya pasamos de un entorno de prácticas a un entorno real, de la vida real, tenemos que tener claro que todo lo que hacemos se convierte en un negocio y, por lo tanto, el presupuesto es fundamental. Entonces, siempre es un punto que tenemos que tener en cuenta, que no podemos perder de vista, que es optimizar siempre el presupuesto para el cliente que nos contrata y al final ese cliente lo que está poniendo en marcha es un negocio con el que tiene que ganar dinero. Entonces, nosotros siempre tenemos que colaborar y contribuir a eso. Y entonces ahí tenemos que tratar de trabajar el equilibrio entre el cartel,
que nos pasan, que es un cartel que lleva todo un año elaborándose. Hay que tener siempre mucho respeto por la gente. Vamos a hablar mucho de ese tema, del tema del equipo de booking y producción artística, que es siempre al que se debe técnica. En los festivales la jerarquía es muy, muy importante, hay que respetar muchísimo las jerarquías y saber siempre quién está por encima de ti, porque en realidad el que está por encima de ti es el que te va a ayudar y es el que te va a cubrir cuando te haga falta y cuando tú te equivoques y cuando tú tengas un problema, una necesidad. Y en nuestro caso, en el caso del equipo de dirección y producción técnica, siempre es Booking, porque Booking es el que ha generado el cartel y el que firma los contratos, que al final son la herramienta que nosotros no podemos perder nunca de vista y que siempre tenemos que tener en la mano. Entonces, es muy importante que cuando nosotros recibamos ese cartel y nos pongamos a diseñar la producción técnica que vamos a necesitar para el festival, siempre tratemos, nunca perdamos de vista que trabajamos con un presupuesto y que tenemos que optimizar ese presupuesto. ¿Quién manda en el cartel? Bueno, eso es obvio, supongo que todos lo sabéis, es el headliner o cabeza de cartel. Entonces, los cabezas de cartel de los festivales son los que mandan, es en base a los que se construye toda la producción técnica. Ellos mandan un rider, que es un documento en el que vienen todas sus necesidades. El rider de una banda grande, de una banda cabeza de cartel de un festival, puede tener 50, 60 o 70 páginas. Pero yo recomiendo siempre a la gente que hace producción técnica que de esas 60 páginas, 50 no nos valen para nada. Porque a nosotros nos da igual en qué hotel se queda el artista, qué come, qué no come, qué necesidades tiene, a qué hora llega, a qué hora llega al hotel, a qué hora llega al recinto, sí. Pero bueno, toda esa parte del rider a nosotros no nos da igual, no nos afecta. Nos interesa solamente la parte técnica, lo que llamamos el rider técnico, que son los equipos que trae y los que pide. Es muy importante diferenciar eso, bueno, es que es sencillo, ¿no? Pero saber muy bien qué es lo que trae para poder darle soporte a todo el equipo que trae y, por otro lado, saber lo que pide para tenerlo siempre previsto. Entonces, el cabeza de cartel es el que nos diseña de alguna manera el equipo que va a necesitar cada escenario, ¿vale? Cada escenario tiene un montón de bandas y arranca con el rider del cabeza de cartel, que es la banda más importante, que es la banda que más peso tiene. Se diseña un equipo para ese escenario en base a las necesidades de esa banda y el resto de bandas van adaptándose a ese rider principal que tenemos. Y eso que parece complicado, luego en el fondo no lo es tanto por dos motivos. Primero, porque el cabeza de cartel arrastra a otras bandas con ellos que son de su propia oficina. Es decir, cuando la gente de booking o contratación o producción artística contrata una banda grande que está en gira ese año y que todos los festivales del mundo los quieren, porque no todos los artistas giran todos los años, o sea, tú no puedes traer a un artista cuando quieras. Tú cuando vas a hacer el diseño del cartel de tu festival, tienes primero que ver qué artistas están ese año en gira. Hay otros que están grabando, hay otros que están de vacaciones, y entonces no todos los artistas giran todos los años. Entonces, de alguna manera, esos agentes de contratación o booking pujan por esas bandas para tenerlos en sus festivales. Y las oficinas de esos artistas, cuando te conceden la posibilidad de contratar uno de sus cabezas de cartel, te obligan de alguna manera a contratar un paquete completo en el que van otra serie de artistas que ellos tienen en promoción, gente que está empezando, gente que les interesa que vayan. No son teloneros, porque no se pueden llamar así, son bandas en condiciones, pero van un poco en esas condiciones, es decir, van en el paquete del artista grande. Entonces, esos artistas saben ya que se tienen que ceñir a los equipos del artista grande y, por lo tanto, desde el origen ya vienen con sus equipos ajustados a esos riders. Entonces, eso facilita mucho la producción técnica en bloque o en grupo, como si dijéramos,
Y luego, por otro lado, para eso está también la negociación que hace el equipo de producción técnica, de toda la previa, que es una previa que es bastante larga. O sea, yo siempre digo que los festivales, la gente que va a los festivales, que los festivales duran 4 días y se cree que eso se ha montado la noche antes y que el festival dura 5 y el de montaje 6. Y no, los festivales duran todo el año. Desde que tú estás cerrando y recogiendo y desmontando un festival, ya estás arrancando el montaje del año siguiente. Estás arrancando la contratación de todas las bandas del año siguiente, estás cerrando la localización, la contratación, los permisos, un montón de cosas que necesitan un año de trabajo. No sé, el festival no dura un día, ni dura 4, ni dura un mes, dura 12, dura un año, y cuando se acaba una edición se está arrancando la siguiente. 12 no, pero 11 siempre. Siempre hay un periodo de descanso para desconectar y desintoxicarte un poco, pero dura casi todo el año. Y la producción técnica previa viene a durar unos 4 meses previa a la fecha del festival. Es decir, si tú tienes un festival para junio, tú desde febrero, finales de febrero, marzo, ya tienes que empezar a trabajar la previa, porque en la previa está todo. Una vez que el artista sale al escenario, el trabajo está hecho. Tiene que estar hecho y súper hecho, si no vas muy mal. Y en la previa está la clave de todo. Hacer una buena previa es que luego cuando arranca el festival ya te puedes relajar, porque sabes que sí, te pueden fallar algunos imprevistos muy pequeños, pero básicamente el trabajo importante lo tienes hecho. Por eso es muy importante ser muy responsable y muy estricto con la preproducción previa y hacer un buen contacto con las bandas y dejar todo muy claro siempre por escrito. Eso es otra clave que yo siempre doy, que todo tiene que quedar por mail. Aunque tú hables con las bandas y quieras tener un contacto personalizado, que está muy bien, y hables con ellos por teléfono todo el rato y uno te dice y el otro te cuenta, todo lo que no esté por escrito se lo lleva el viento. Y luego eso te puede generar problemas, te puede crear problemas, porque las bandas están en gira. Entonces, para hacer producción técnica en un festival, primero ha habido que girar con bandas y estar en el otro lado, porque la psicología es muy importante y empatizar con la banda es muy importante y saber cómo vienen, cómo tienes que recibirles, cómo tienes que hablar con ellos, imaginar desde dónde te están contestando a los correos cuando haces previa, porque una banda en gira es una vida mucho más dura de lo que parece una cosa muy bonita y parece, o sea, todos queremos hacer eso y de hecho hay que hacerlo, ¿no? Es por donde hay que empezar, pero es súper duro. Cuando tú te vas 4 meses de gira con una banda, dejas detrás una familia, unos padres, unos hijos, una pareja, puedes venir de una situación complicada que tienes que dejar y de repente te vas 4 meses. Ahora las cosas son mucho más fáciles, pero bueno, cuando yo giraba no había ni móviles. Cuando yo empecé a hacer giras, yo me iba a Sudamérica, me tiraba 4 meses de gira y todavía no había ni teléfonos móviles. Entonces las comunicaciones eran más complicadas, ahora eso no pasa. Ahora coges un teléfono y puedes ver a cualquiera en 3 minutos y bueno, estás un poco más cerca de tu casa y de tu gente, pero antes eso no pasaba y entonces de repente te ves con una familia que arrastras detrás, que es la familia de la gira, que es tu responsabilidad, tú te tienes que ocupar de ellos y entonces estás contestando mails en preproducción de una gira que a lo mejor tienes ese verano 4 meses y de repente tienes 70 conciertos y estás contestando correos desde el aeropuerto mientras te han perdido el bajo de un músico y te faltan 3 cajas con un equipo que necesitas para montar en un escenario y hay un país que no te ha contestado y no sabes todavía si tus tarimas te van a entrar en ese escenario y además tienes diarrea y el artista viene 3 días enfadado porque no le ha gustado un hotel y entonces de repente con todo eso, tú que estás en tu casa, en tu oficina, súper cómodo y súper a gusto,
tienes que saber ponerte en el lugar de ese production manager que te está contestando desde medio de una gira y no te vale llamarle por teléfono y que te diga sí, sí o no, no, que a lo mejor no te entiende porque tu inglés no es muy bueno o el suyo no es muy bueno, porque a lo mejor es alemán o viene de Suecia, ¿no? el artista en cuestión. Entonces, por eso es tan importante dejar todo siempre bien claro por escrito y de alguna manera quedarte tranquilo de que te está entendiendo y de que le ha quedado muy claro lo que va a tener y lo que no va a tener. Eso cuando todo va bien, ¿vale? Cuando tienes algún problema porque te están exigiendo algo que tú no le puedes dar, entonces es cuando os comentaba antes que es fundamental volver al origen, respetar las jerarquías y preguntar a Booking. Bueno, preguntar siempre es bueno. Siempre que algo no lo sepamos, lo preguntamos. Eso de tener miedo, no sé qué, a ver si esto yo lo debería saber y ahora lo voy a preguntar y va a parecer que yo esto lo tenía que haber sabido ya. Bueno, pues nunca es tarde. Siempre es mejor preguntar que dejar una cosa al azar. Porque todo lo que se deja al azar luego es un riesgo que no merece la pena correr. Cuando tenemos un problema con una oficina, con un production manager, porque nos está pidiendo algo que no le podemos dar, una mesa que no tenemos en ese escenario, un tiempo de prueba que no le podemos dar porque no le corresponde, un determinado equipo de iluminación o lo que sea que no tenemos porque no podemos tener para él quiere colgar una pantalla y a lo mejor tenemos un trus que no soporta ese peso porque ya tenemos colgada una pantalla detrás que vamos a utilizar para el headliner, para el cabeza de cartel. Y como la pantalla es suya, que no es una pantalla de uso común del escenario, pues entonces no la puede usar. Todo ese tipo de cosas, antes de contestarle y decirle que no a algo que nos está pidiendo, siempre a Booking, porque Booking tiene el contrato y sabe lo que ha firmado. Entonces Booking es el que te va a decir, mira, búscate la vida, esto está firmado y esa mesa se la tienes que poner. O te va a decir, no, 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 este está pidiendo para ver si cuela, pero estate tranquila que eso no está firmado, que ya saben que se tienen que adaptar y que tienen solamente estas posibilidades. Entonces tú tranquilamente, pues nada, le dices, mira, el rider de escenario es este, te tienes que adaptar a lo que hay y esto es lo que hay y ya está. Si por el contrario te dicen que eso lo tiene firmado y que tú tienes que dar una solución, hay una cosa que es una de las máximas de la producción, que es que todo tiene solución, siempre, pero cuesta dinero. Ahí está otra vez el equilibrio que hablábamos entre cartel y presupuesto. Bueno, pues al final esto es un poco lo mismo. Todo tiene solución porque tú siempre vas a poder encontrar una mesa, vas a poder colgar otro trus, siempre hay una solución técnica, siempre la hay, pero cuesta dinero. Entonces, lo que tienes que valorar en ese momento es cuánto dinero te cuesta y si lo tienes, el dinero, es decir, si tienes ese presupuesto para poner ese medio extra que te están pidiendo, y si no lo tienes, ¿de dónde lo puedes quitar para ponerlo aquí? Y al final es el juego de los cubitos, ¿no? Quito de aquí, pongo de allí, si le doy esto a este, se lo tengo que quitar a este otro, ¿no? Y ahí está un poco el equilibrio y la lógica, porque al final la lógica aplica en todo, ¿no? Que tenemos que, con la que tenemos que jugar siempre para intentar que todo el mundo esté contento, porque luego hay otro tema que a mí me parece también muy, muy importante, que es que en un festival tú puedes tener 120 artistas durante 4 días y tienes, de esos 120 tienes 6 cabezas de cartel. Pero luego tienes un montón de bandas y yo siempre digo que no hay artista pequeño. Todas las bandas tienen que tener su espacio, todas tienen que tener su respeto y todas tienen derecho a hacerlo bien, a tener sus tiempos de prueba. No se puede dejar a los que arrancan los festivales, que tocan de día, sin iluminación, que encima son gente que viene, que están empezando, que son más inseguros, tienen menos experiencia. Y encima a esos es a los que siempre les queremos dejar sin tiempo de prueba.
porque se lo han comido los grandes, ¿no?, que vienen antes. Pues eso no se puede hacer. En el buen diseño de producción técnica tiene que haber siempre un espacio para todos, empezando por los más pequeños. Esos tienen que tener siempre su sitio y sus equipos en condiciones, y bastante se adaptan los pobres, ¿no?, y bastante hacen, salen allí a calentar al público. Es el bolo más difícil, es el que arranca, porque salen allí a calentar al público sin luces, porque es de día, se mueren del calor, porque normalmente casi todos los festivales son en verano, y encima han tenido que venir deprisa y corriendo porque son a los que muchas veces menos importancia les damos, ¿no? Y eso hay que tratar de evitarlo. Hay que tratar de tratarlos, nunca mejor dicho, como si fueran el headliner, exactamente igual. De hecho, van pasando los años y se te dan situaciones de ese tipo, ¿no? Y de repente te acuerdas cuando hace 20 o 25 años, claro, para eso tiene que pasar mucho tiempo, y vosotros todavía eso lo veis muy lejos, pero el tiempo pasa y de repente te das cuenta que hace 25 años tuviste a esa banda que ahora es grandísima y estaban empezando y venían, pues eso, pues 4 en un coche, a lo que hubiera, y bueno, es un trabajo bastante duro. Eso es lo que os comentaba antes de empatizar, ¿no?, que es muy importante, igual que lo haces también un poco por ti, por hacer bien tu parte de producción técnica. Luego también es muy importante empatizar con el equipo de producción cuando llegan al escenario. Como os decía antes, el escenario no para nunca, el festival no para nunca durante todo el año, y una vez que arranca el festival funciona durante 24 horas, nunca para. Por eso también otra cosa que es muy importante es que todos los puestos estén doblados, porque si no descansas no puedes pensar, y si no puedes pensar no rindes, y si no rindes puedes no solamente cometer errores, sino que puede haber accidentes, porque el ritmo del festival es un ritmo frenético, y por eso es muy, muy importante descansar y que todos los puestos estén doblados. Y ahí entra en juego otra de las claves fundamentales del tema de la buena producción técnica, que es compartir la información y trabajar en equipo y confiar en tu compañero. Es muy importante que toda la información que tú generes, por eso casi siempre se trabaja en red, ahora es más fácil que antes, y se hacen unos documentos compartidos en los que todo el mundo vuelca la información que va generando en la previa o preproducción. De manera que si tú un día no estás, te has puesto malo, te has dado un golpe con el coche o no puedes llegar por lo que sea, alguien puede acceder a esa base de datos y puede saber a qué hora llega el artista, qué equipos has negociado con él, cuáles no, qué particularidades tiene o qué notas has tú apuntado, o los links con los contenidos de vídeo, por ejemplo, que ya te han mandado y que tú ya has comprobado que están bien. Bueno, pues todo eso es muy importante. Trabajar en equipo, generar una confianza en el compañero y en el equipo que tú tienes, y compartir toda la información. O sea, la información, cuando trabajas en un festival, tú como persona única no eres nadie. O sea, tú formas parte de un equipo muy grande, de un engranaje muy grande. El festival, como os digo, está 24 horas funcionando porque, bueno, yo no sé si alguno de vosotros ha trabajado en festivales, pero os voy a contar una curiosidad que no sé si sabéis. Y yo no sé si os habéis fijado alguna vez que los escenarios grandes siempre terminan antes que los escenarios pequeños. Tú vas a un festival grande que tiene 6 o 7 escenarios, y entonces están los escenarios principales, el 1, el 2 y el 3 a lo mejor, que son escenarios que terminan a las 3, 4 de la mañana, terminan. Y luego el 5, el 6, el 7 y el 8 son escenarios que están sonando hasta las 7 y las 8 de la mañana. Y eso no es aleatorio, eso tiene una razón de ser, tiene un porqué. Y eso es porque los escenarios grandes tienen que terminar a las 3, 4 de la mañana, porque a las 3, 4 de la mañana están entrando los camiones de los cabeza de cartel del día siguiente,
que empiezan a montar a las 4 de la mañana. Por eso tienen que terminar antes. No terminan antes por casualidad o porque sí, no, es por eso. Ese es el motivo. Son escenarios que están 24 horas funcionando, porque cuando tú estás terminando a las 3, estás desmontando esa banda hasta las 4, a lo mejor, y a las 4 ya te están entrando los camiones de la banda siguiente, que toca al día siguiente, pero que a lo mejor empieza a montar a las 4, está montando de 4 a 7, y a las 7 tú ya tienes que estar arrancando pruebas de sonido, porque si no, no llegas. Por eso acaban antes los escenarios grandes, ese es el motivo. Los escenarios pequeños son escenarios que tienen bandas que no es que sean menos importantes, porque a veces tienen bandones, que eso también es otra cosa súper interesante, que a veces nos vamos siempre a los escenarios grandes pensando que ahí están los artistas más importantes, y a veces hay artistas que son geniales y que van a escenarios pequeños porque no tienen tanta infraestructura. Solamente es por eso. Los escenarios más pequeños, que tienen una infraestructura fija, no tienen tantos cambios de equipos, y entonces por eso pueden estar sonando hasta las 5, las 6, las 7, las 8 de la mañana. Da igual, porque luego la banda que entra a montar a las 8, como va con un equipo fijo y se adapta al rider que ya está puesto en ese escenario, no tiene tanto montaje y tienes más tiempo para probar y para hacer más bandas, ¿no? Por eso pueden estar sonando más tiempo. Ese es el motivo. Y por eso es tan importante tener todos los puestos doblados para que la gente pueda dormir. No siempre pasa, ¿eh? Hay veces que no hay presupuesto para tanto personal y hay gente que está enlazando unas bandas con otras y está pues 2 y 3 días allí durmiendo en hamacas debajo de los escenarios, que eso es también algo que hay que hacer alguna vez, aunque no es muy recomendable. Y bueno, eso un poco en cuanto al funcionamiento del festival en sí mismo y de la estructura del festival como tal durante todo el año. O sea, que siempre tengamos claro el respeto por el trabajo de los demás, que el festival no es una cosa de 4 días, es una cosa que el trabajo dura un año, y la previa dura muchos meses, y el festival en sí mismo nunca duerme, está siempre las 24 horas funcionando, ¿no? Y luego un poco más desde fuera, una visión como más global, más de dirección de producción que de producción técnica en sí misma del festival, es saber separar un poco las 3 patas, podríamos decir 3, que tiene la producción técnica desde el punto de vista de dirección, desde arriba, que serían, por un lado, proveedores. Tiene que haber un equipo que esté dedicado a proveedores, que son los que te ponen los equipos y el personal. Por otro lado, tiene que haber un equipo de producción técnica, que son las 4, 5, 6 personas, depende del número de escenarios que tengas, que contactan con las bandas y hacen la previa y reciben luego a las bandas en los escenarios. Y luego hay una tercera parte, que es la más, no conflictiva, pero tiene su delicadeza, que es la parte propiamente dicha de producción técnica del recinto, que es la que suele entrar siempre, no siempre, a veces, en algunos puntos, entra un poco en conflicto con infras. No sé si sabéis que yo he venido a hablaros de la producción técnica, pero casi esta charla debería ir unida a lo que es el diseño del festival de una manera más global, ¿no? Hay 2 patas que no se sostienen una sin la otra en la realización de un festival, que son la producción técnica y lo que llamamos infras. La producción técnica, podríamos decir a rasgos generales, con sus particularidades, que da servicio a los escenarios, y las infras dan servicio al público y a todos los que estamos allí viviendo y trabajando, ¿no? Las infras son los baños,
son las vallas, los accesos, el tendido eléctrico, las canalizaciones de agua, las casetas, todo el tema de los food trucks, bueno, pues todo lo que convierte el recinto del festival en un sitio habitable, donde se puede vivir, donde hay un orden, un sentido, una dirección, donde se limpia, bueno, ellos llevan, la verdad es que los de infras, yo nunca he hecho infras, pero que son la pera, o sea, pues eso, convierten de repente un desierto en una ciudad, ¿no? Y entonces ellos son los que tienen esa responsabilidad y llevan esa parte, pero hay algunas zonas grises que son un poco terrenos pantanosos que nunca se sabe bien de quién son responsabilidad, como por ejemplo es el diseño del escenario, ¿no? El diseño del escenario unas veces lo hace infras y otros lo hace técnica, y nunca se sabe bien quién lo debería hacer, porque por un lado no deja de ser una infraestructura, pero por otro lado, como no lo diseñe técnica, luego los de técnica nos encontramos a veces, y perdonadme la expresión, unas cagadas con los escenarios, porque te puedes encontrar con techos que no soportan el peso que tú necesitas para colgar equipos que tienes firmados por contrato. Te puedes encontrar con que te faltan alas y no tienes donde meter las tarimas de las bandas, o que no tienes un buen backstage, o que no tienes un buen muelle y no te caben los camiones y entonces no puedes trabajar. Entonces, lo ideal es hacerlo entre los dos, pero la responsabilidad no puede ser de los dos, porque entonces cuando la responsabilidad es compartida y no es de nadie, las cosas no salen bien. Siempre tiene que haber un responsable de cada cosa. Entonces, el diseño de escenario, la verdad que es un tema increíble, o sea, a mí me parece la parte más bonita de la producción técnica, porque una vez que tienes un buen diseño de escenario, todo va solo, todo te funciona. Y entonces te caben las tarimas, te caben los camiones, tienes unos truses maravillosos que te aguantan todo el peso que tienes que colgar. Tienes unas salas gigantes y entonces te caben las mesas de todos los artistas. Pero bueno, eso es lo fácil. Eso es lo ideal. Pero bueno, no siempre es posible porque, volvemos a lo de siempre, el presupuesto da para lo que da y a veces tienes que elegir entre techar un backstage para poder llenarlo de tarimas y que no le dé el sol a un montón de instrumentos, sino el backstage, si no lo tienes tapado en verano en una ciudad como Madrid, o bueno, casi en cualquier sitio de España, no te vale para nada. Pero por otro lado, si eliges techar eso, a lo mejor tienes que quitar sitio de los laterales y entonces siempre tienes que jugar un poco con el presupuesto que tienes y tratar de encontrar la mejor solución. Por eso, una vez que tú has conseguido llegar a ese diseño óptimo de escenario, todo rueda solo. Eso es lo bueno, ¿no? Yo siempre digo que es muchísimo más difícil trabajar en los escenarios pequeños que en los grandes. Esa es otra cosa también muy importante. La gente siempre quiere ir a los escenarios grandes y parece que eso es lo que más prestigio te da y pasan las bandas más importantes por ahí. Y realmente donde está el reto muchas veces es en los escenarios medianos. O sea, los escenarios 2 y 3 y 4, cuando hay muchos, de los festivales son los escenarios más difíciles. Porque los escenarios grandes tienes todo. Tienes espacio, tienes presupuesto, tienes el mejor personal. Porque luego además los proveedores siempre te mandan al personal más cualificado a los escenarios más grandes, porque al final pues tienen más experiencia, van a recibir a las bandas más grandes, entonces te mandan el mejor personal. Y luego los escenarios pequeños, como son escenarios que suelen tener equipos y montajes de estructuras y de equipos fijos, tienen poco trabajo, prácticamente montar backline, mover tarimas y recibir artistas. Si has hecho una buena previa, van casi solos, ¿no?
pero los escenarios medianos son los escenarios más difíciles. O sea, para aprender son los mejores, como retos son los mejores, y al final la gente más cualificada siempre va a los escenarios medianos, porque son escenarios en los que siempre tienes problemas. Se creen muchas veces que, o sea, los de Booking los tratan como escenarios grandes y de repente no les cabe un artista y te lo mandan al escenario 2 o al 3 y tú te ves que de repente te viene una banda con 4 trailers y lo tienes que meter en un escenario que no está preparado para eso, ¿no? Y no te caben las tarimas, no tienes tiempo porque tienes, en vez de a lo mejor ese día tener 4 bandas, tienes 12 y entonces no tienes tiempo para probar, que todos prueben, hacer todos los cambios. Los escenarios medianos son muy difíciles, son muy complicados. Siempre necesitan gente con mucha experiencia y escenarios que tienen que ir adaptándose a lo que va pasando y son complicados de manejar. Entonces, siempre que uno quiere aprender, y si tenéis ocasión de alguna vez de ir a hacer prácticas a algún festival, está bien pasar por los escenarios grandes, está bien, pero en los escenarios grandes está todo muy atado siempre, porque eso, vienen bandas que necesitan mucho tiempo y todos los timings tienen que ir muy ajustados y los equipos están súper firmados, entonces no hay fallo, ¿no? Son bandas que vienen, que los riders a lo mejor tienen hasta 2 y 3 mesas de spare, ¿no? Y todo lo traen doble. Entonces son escenarios que es muy difícil que falle nada, ¿no? En los escenarios grandes casi nunca falla nada. Y en los pequeños, pues eso, como tienen equipos fijos, pues también son más sencillos. Pero los medianos son... Ahí es donde pasan las cosas, ahí es donde está la vida de verdad del festival, en ese tipo de escenarios. Y luego, volviendo un poco a lo que hablábamos antes de lo que es trabajar con un production manager que está en gira, desde tu puesto de producción técnica y tu previa de meses, está luego la cara B de esa moneda, que es recibir a esa banda que llega con todas esas cosas que os he contado antes, más muchas más que no os podéis ni imaginar. Y lo importante que es, pues eso, cosas como os decía antes, como estar descansado, para recibir a una banda siempre con una sonrisa, te haya pasado lo que te haya pasado y estés como estés, y generar una empatía con esa gente que es un equipo técnico que viene, como os he contado antes, que llevan 3 o 4 meses en gira, súper lejos de sus casas, que no han dormido, que vienen en un sleeper, durmiendo en un autobús, llevan 3 meses durmiendo en hoteles y autobuses, vienen cansados. Y entonces aprender a ponerse siempre en el lugar de esa persona ayuda mucho. Por supuesto que nos vamos a encontrar gente muy desagradecida también y gente... O sea, no todo es bonito, ¿no? Por eso también es importante tener siempre todo por escrito, porque te encuentras gente fatal. Pero yo siempre he pensado que de cada 4 que vienen cabreados al escenario, tú con tu actitud casi te diría que puedes darle la vuelta a 3. Siempre hay uno que es un capullo, pero hay mucha gente que en realidad lo único que busca es un poco de comprensión y un poco de ayuda y un poco de cariño, ¿no? Que al final, cuando llevas tanto tiempo fuera de tu casa, pues te hace falta que alguien se ponga en tu lugar y comprenda todo eso que traes detrás, ¿no? Que es una banda que a lo mejor tú estás girando con 30, 40 personas de staff y es que están todos bajo tu cargo. Y además en las giras pasa una cosa muy curiosa, que se convierten casi como en una familia, ¿no? Hay mucha gente que cuando está de gira es totalmente distinta a cuando está en su casa, porque aprovecha que sale y que no le conoce nadie y se convierte en otra persona. Entonces eso genera unas relaciones entre todo el staff que al final todo cae sobre el production manager, que es el responsable de toda esa gente.
de que esa gente coma, duerma, llegue al escenario a tiempo, tenga sus instrumentos en condiciones, tenga los equipos que ha pedido, cumpla sus horarios. Es complicado, ¿no? Es un papel muy complicado y por eso os decía antes que es tan importante haber girado primero antes de hacer producción en un festival, ¿no? Dicen que hay que ser cocinero antes que fraile y es así, ¿no? Es muy importante porque te permite anticiparte tanto a la actitud y al comportamiento y a la forma de llegar que tiene la banda, como a las necesidades que tienen, ¿no? Porque si tú has girado primero, todas esas necesidades son necesidades que tú ya sabes y ya conoces y sabes que vas a tener. Entonces te puedes anticipar a muchas cosas. Y eso pues al final ayuda un montón a que todo el mundo esté más cómodo y a que todo salga mejor. Así que nada, yo creo que esas son un poco las cosas. No sé cómo vamos de hora. Pues mira, esas son un poco las cosas que os quería contar. No sé si vosotros queréis hacer alguna pregunta o queréis... Sí. Tengo alguna pregunta del principio del todo. Me llama mucho la atención, sobre todo, por ejemplo, cuando has dicho que muchas veces el artista viene con su equipo, y era otra pregunta que te iba a hacer, suele ser equipo más o menos reducido, ¿no? O sea, como muchísimo trae unas peas, pero suele ser más tema mesas. El artista grande muchas veces trae hasta el hierro. Vale. Traen todo. Vale. El artista grande suele traer sus tarimas, que luego además hay otro tema a colación de esto, es que la producción técnica da para mucho. Yo me he querido centrar más en lo que son conceptos y aproximaciones generales que a lo que es la propia producción técnica en sí misma. Pero, por ejemplo, todos los artistas americanos grandes suelen traer hasta sus tarimas, porque como ellos miden en pulgadas y nosotros en centímetros, sus tarimas tienen otra composición diferente a las nuestras. Nuestras tarimas casi siempre son tarimas rosco, que son como estas, que son de 2x1, pero las suyas no dan 2x1. Entonces, a veces te las piden porque se pueden adaptar, pero otras veces no, porque montan escenografías, pasarelas y se las traen. Se traen las tarimas, se traen las pantallas, se traen los focos, por supuesto, se traen las mesas. Las mesas se las traen casi todos, pero no son equipos reducidos. Las bandas grandes se traen todo, se traen absolutamente todo. Cuanto más grande es la banda, más caché tiene, más presupuesto tiene, más staff trae y más equipo trae. Traen la escenografía, traen, ya te digo que hay algunos que traen hasta sus truses. Hay muchas bandas grandes que traen sus motores, porque tienen a lo mejor truses que tienen velocidad variable porque se mueven, o cuelgan escenografías que se mueven, y entonces esos motores que son motores de velocidad variable y riggers y tal, que los manejan, vienen con ellos. Y ellos solo se fían de sus equipos, se fían de sus motores, de sus truses, de su rigger, y traen todo. Traen equipos y personal. Muy importante. Hay bandas que vienen sin personal y como mucho traen un técnico de PEA, y hay otras bandas que traen hasta sus auxiliares, no, pero sus riggers, sí. Hay bandas que traen sus propios riggers. Hay bandas grandes que vienen solo con un production manager y hay otras bandas que son tan grandes que traen lo que se llama el production manager y el stage manager, que son figuras distintas. El production manager es más el que hace la previa y luego llega allí, comprueba que todo lo que él ha negociado por mail está, supervisa un poco, te presenta el stage manager y el stage manager es el que monta, el que se hace cargo del escenario y monta. Y esas bandas grandes son las que traen todo, pero vamos, todo a unos niveles que ya te digo que hay bandas que vienen con 5 trailers de equipo, 5 camiones llenos, todo equipo, todo material. Y, por ejemplo, traen luces de suelo y algunas van sobre tótems,
esas estructuras, esos hierros, muchas veces también los traen. O van a lo mejor sobre pequeñas tarimas con ruedas porque los tienen que mover, todo lo traen, todo lo traen. Y hay otras bandas que no traen tanto. Por eso hay veces que te encuentras con una banda medio grande en un escenario mediano, que no es un escenario grande, y tienes problemas porque no te cabe todo el equipo que te traen. Genial. Patricia, si te parece bien, las preguntas que vaya haciendo el público, quiero decir, salgo aquí para leerlas en voz alta para la gente que nos está viendo desde casa. Fenomenal. ¿Vale? Muy Así bien. que si tenéis alguna otra pregunta. Yo tengo un par de ellas. Sí. ¿Los Rodis se sigue llamando Rodis? Sí, se siguen llamando Rodis. Roddy es un diminutivo del Road Manager, ¿vale? Lo que pasa es que el Road Manager no es un perfil técnico. El Road Manager es un perfil de producción. El Road Manager es la figura que acompaña a la banda, que se encarga sobre todo de los transfers, o sea, de los transportes y de los hoteles. Entonces, en las giras nacionales, muchas veces es el que conduce incluso. Entonces, bueno, pues conduce la furgoneta. Cuando son giras medianas y más pequeñas, el road manager es el que conduce la furgoneta, los lleva, los trae, se encarga de llegar al hotel y que el hotel esté esperándote, te esté recibiendo, te llama a los músicos y te los trae en hora. Ese es un poco el papel que hace el road manager, es ese. Y en las giras internacionales, el road manager no sube al escenario. Es el que se encarga de la banda, del escenario para abajo. Camerinos, hoteles, producción, que en camerinos esté todo lo que necesitan, tanto los técnicos como los músicos, que los técnicos a lo mejor tengan sus duchas. Depende de lo grande que sea la gira, se ocupa de más cosas o de menos, ¿no? En las giras muy, muy grandes, el road manager, además, es una figura que solo se ocupa de los músicos, porque de los técnicos y de la parte técnica se ocupa el stage manager, que es el que monta el escenario y el que se ocupa de que sus técnicos, su staff, su crew, tenga todo lo que necesita. Pero bueno, es como todo, depende muchísimo del tamaño de la gira. Hay giras pequeñas en que el road manager lo hace todo, desde la previa lo hace todo. Pero en las giras ya un poco medianas, el road manager es más el encargado del viaje, o sea, hoteles, viajes, y hasta el camerino, y luego ya del escenario para arriba, el stage manager monta, el production manager es el que hace la previa, y luego podríamos decir que hay otra figura intermedia entre el road manager y el production manager, que es el tour manager, que es un perfil más técnico que el road manager. El road manager es un perfil más de producción. Y la otra era que si tenéis algún tipo de, digamos, de estándar, una especie como de plantilla, es decir, tenemos un festival de 5 días con 48 bandas. Bueno, pues eso cuesta 2 millones de euros. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Como si hubiera ya, digamos, como por bloques, ¿no? Si en lugar de 48 bandas son 30, son 1.600.000, ¿no? Porque ya hay como una especie de estipulaciones o algo así, o convenciones. Pues mira, tenemos plantillas y sobre todo plantillas que se generan con el tiempo, con la experiencia de los años, que son plantillas de necesidades y se hacen todas en Excel, pero que, es decir, no van, un escenario no te cuesta tanto, ¿no? No van así. Son plantillas de necesidades donde sí que tenemos estipulado qué necesita cada escenario, qué necesidades hay, ¿vale? Y luego, en función de esas necesidades, tú vas presupuestando y te salen unos costes o te salen otros, porque es lo que hablaba antes, o sea, tú tienes que dimensionar siempre, tú no puedes dimensionar un escenario aislado, tienes que dimensionar siempre unos en función de otros. Y entonces, dependiendo de lo que tú quites de uno, puedes poner en otro. A veces es mejor quitar un escenario y con ese presupuesto puedes conseguir que los otros estén bien y estén bien equipados y bien dotados, ¿no? Que intentar meter un escenario más y que eso a lo mejor te obligue a que todos los escenarios vayan cojos,
porque eso es la ruina de un festival. Es decir, lo que antes comentaba, que todo tiene solución, pero todo cuesta dinero, eso es un arma de doble filo, eso es terrible, porque somos personas, somos humanos, por eso todo va tan enlazado. Por eso es tan importante descansar, porque como se te pase algo, metas la pata, le digas a un tipo en un mail que va a tener una mesa que luego no tiene, y como la has puesto por mail, se la tienes que poner, claro que se la puedes poner, pero ahora vete tú al director de producción y dile, oye, mira, que me he colado, que le tenemos que poner esta mesa, joder, macho, y es un dinero, ¿no? Entonces, no hay unos presupuestos cerrados, sino que lo que hay que tratar es de jugar siempre unos escenarios con otros. Los costes, en realidad, los marca el rider de los cabeza de cartel. Y eso depende, va por años, porque también lo comentaba antes, que tú no traes a quien quieres. Tú no dices, no, es que este año voy a traer, no. Tú, la gente de Booking, gente que antes os he dicho que el festival trabaja todo el año, pero el Booking se hace 2 años por delante. O sea, tú ya estás contratando la gente que va a venir el año que viene, pero tú ya estás produciendo el año en el que estás, ¿no? Entonces, van muy, muy por delante. Y tienes que contratar en función de los que están en gira ese año. Por eso hay años, que esa es otra curiosidad, hay años que dices, joder, que, por ejemplo, el Mad Cool, que es un festival tan grande, ¿no? Joder, qué pobre ha estado el cartel de este año, con el cartelón que hubo el año pasado. Y eso muchas veces no es problema del festival, es que ese año están en gira los que están en gira. Y son los que han salido de gira ese año. Entonces, esos riders son los que te marcan el presupuesto. Eso sí manda. Entonces tú, cuando cierras un artista, tú cierras el caché más lo que te cuesta la producción. O sea, tú no dices, este artista me cuesta 150.000 euros. No. O sea, este artista con el rider siempre cierras un artista, claro. Tú dices, este artista me cuesta 150.000 de caché, y coges el rider y dices, y 100.000 de producción. Este artista me cuesta 250.000 euros. ¿Ahora qué tengo que hacer? Esos 250.000 euros que me cuesta ese artista, los tengo que rentabilizar con el resto de artistas que meto en ese escenario. Si durante 4 días meto 16 artistas, cuanto menos equipo extra tenga que meter a todo lo que me pide el cabeza de cartel, ahí es donde se está produciendo el ahorro real y donde realmente es importante el trabajo de producción técnica. O sea, ese es el buen director de producción técnica, el que consigue meter 14 bandas en un escenario con el rider de un cabeza de cartel, que es el que ha costado pasta y es el que manda, y al que no le puedes decir que no a nada. Luego, claro, hay muchas situaciones, son todas muy, muy diferentes. Hay escenarios muy grandes que tienen 2 cabezas de cartel un día. Y entonces, pues, es más complicado jugar con eso. Y luego hay muchas veces, el cabeza de cartel, importante, es por día, no por escenario. Es decir, que si tú tienes un festival que dura 4 días, en el mismo escenario tienes 4 cabezas de cartel, uno cada noche. Por eso pasa esto que os comentaba antes, que hay que terminar los escenarios grandes pronto, porque hay que hacer todo el cambio de todo. Muchas veces hay que cambiar truses, motores, toda la configuración de las luces, y por eso hay que terminar tan pronto, porque al día siguiente es como si empezaras de cero. Yo siempre digo, pero eso es un poco una utopía, que los buenos directores artísticos y los buenos bookers tienen que saber a quién te meten en el escenario cada día, pero eso también sería hacernos a nosotros el trabajo muy fácil, ¿no? O sea, es decir, lo ideal sería que el que viene mañana, más o menos, o sea, que te sirvan cosas, ¿no? Hay veces que sí te sirven, pero hay otras veces que no, que tienes que desmontar todo, sacar todo y volver a montar. Y hay veces que estás desmontando por un lado y montando por otro. No montando, pero ya estás descargando
mientras estás desmontando, porque si no, no llegas, si no, no te da tiempo. Y al final todo eso es presupuesto, todo es presupuesto. No se puede, ya por resumir un poco así, contestar directamente a tu pregunta, no se puede hacer un genérico de lo que cuesta un escenario porque ahí te equivocas, o sea, ahí puedes meter la pata. A no ser que seas una persona muy, muy, muy prudente, que siempre vayas por demás, no. Tienes que, hasta que tú no tienes el rider del cabeza de cartel, no puedes presupuestar el escenario. En cuanto tienes ese rider, sí. Ya, porque eso ya vas a máximos, o sea, ya sabes que eso es lo máximo que te va a costar. En base a esto, el headliner de cada noche se elige en base al dinero, o sea, al presupuesto que se pide para ir al festival, o según la influencia que tenga ese año porque ha sacado los hits del verano. ¿En qué se...? Mira, yo no soy booker, ¿vale? Yo no he hecho nunca producción artística ni he hecho booking, pero bueno, entiendo que un poco por la lógica y el sentido común, el cartel de un festival va en función de, por supuesto, el dinero que tenga el festival, o sea, el presupuesto que tenga el festival, los artistas que estén en gira y el tipo de música que trabaje ese festival. Yo diría... Por esa regla de tres podrías tener a un medio desconocido, que no es desconocido porque está en el festival, pero luego tienes como alguien más tocho, digamos, a otra hora que no está como headliner, pues porque el que es más desconocido ha dicho que, oye, que yo más barato y por eso me podéis poner ahí, por ejemplo. No, dónde va colocado cada artista, eso es también una jerarquía artística que no la decide el artista. O sea, esa la decide el mercado, la decide el booker y la decide el festival. Tú puedes negociar con el booker, claro. El booker, como os decía antes, con la oficina cierra un headliner y con ese headliner arrastra, a lo mejor, depende de lo importante y lo grande que sea, 3, 4, 5 bandas, 6 bandas. Y entonces tú negocias con esa oficina, el booker negocia con esa oficina, no técnica. Técnica, el cartel se lo encuentra hecho. Por eso os decía, el punto de partida de técnica es el cartel y el presupuesto. Eso está siempre clarísimo. Y nosotros en el cartel no influimos. Sí, nos podemos encontrar un marrón y decir, oye, que es que este señor no puede tocar delante de este, es imposible, porque trae una pantalla que no me da tiempo a colgársela. Mira a ver si me puedes hacer un cambio. Entonces, por eso también es muy importante ir muy por delante con la previa. E intentar incluso que sea antes de que esté el cartel anunciado y publicado, porque una vez que el cartel está publicado es muy difícil hacer un cambio de cartel, casi imposible. Pero ¿en qué posición va colocado cada artista? Eso no lo decide el artista. Lo puede negociar la oficina y decir, oye, mira, que mi banda no toca a las 4 de la tarde. Y entonces depende de lo importante que sea esa banda y del headliner que traiga esa oficina. Esto al final es una lucha de poderes y una lucha de egos, que ya te digo que a nosotros, por suerte, esa parte no nos llega y no nos toca. Otra curiosidad, para que veas un poco hasta qué punto llega eso, es que yo que he hecho producción técnica y dirección técnica de festivales muchísima, en el 80% de los casos al artista no lo veo. Y estoy encima del escenario todo el rato, ¿eh? Pero yo al artista no lo veo. Yo estoy a las 4 de la mañana recibiendo camiones, trato con el production manager, monto el backline, monto los equipos, hago las pruebas de sonido, que casi nunca viene el artista grande, a las pruebas de sonido casi nunca prueba él. Viene probado o prueba a alguien por él, siempre trae a alguien que le prueba. Y ya cuando el artista está subiendo por la escalera para hacer el bolo, yo suelo estar en PEA o suelo estar en un lateral o aprovecho y me bajo a cenar. Entonces, para que veas qué cerca y qué lejos está técnica de artística. O sea, la técnica es otra cosa. Normalmente a la gente de técnica, el artista no le interesa y además es muchas veces mejor ni verle. Porque a lo mejor le ves y te pide algo. Es mejor que se lo pidan a otro. Eso no
No queremos, o sea, nos da un poco de... A los de técnica, el artista nos da un poco de... Tienes bastante marrón encima como Sí, para- no, ya tenemos bastante con el production manager que siempre grita mucho y no. Vale, entonces, El la artista pregunta no... técnica, ¿cómo te diría? A ver, teniendo un headliner X con unas estructuras considerablemente costosas de montar, que no es cualquier altavoz o cualquier foco, se podría decidir con la gente, con los técnicos del escenario y tal, que esas estructuras y ese montaje tocho le puede servir a los tres artistas que vienen detrás, aunque vengan con su, a no ser que su estructura sea distinta y tal, si el segundo artista de la lista necesita solamente que se le escuche y que se le vea, ninguna performance extra, podría tirar con toda la estructura del más tocha que ya se ha montado previamente antes. Puede tirar, es que hay Perdón, una... Patricia, discúlpame que te corte. Es que me están diciendo que no se están escuchando las preguntas en casa, entonces voy a repetirla Vale, perdona, para ellos, sí. ¿vale? Lo que ha preguntado el compañero es que si teniendo un headliner X y con una determinada estructura, si esas estructuras se pueden acoplar a determinados artistas que vengan a posteriori. Se pueden acoplar las estructuras y los equipos que sean nuestros, que haya puesto el festival. Lo que sea del artista, no. Lo que sea del artista, no. A no ser, que pasa muy pocas veces, casi nunca, que el que viene detrás sea un artista amigo o de la misma oficina, que entonces diga, oye, ¿me dejas utilizar tu mesa? Sí, y a lo mejor incluso compartan técnico, pero pasa muy poco, pasa muy poco. Pasa a veces en los festivales más pequeños, en los festivales nacionales, con bandas nacionales, que pueda haber dos bandas que se conozcan o que puedan ser festivales más familiares y que a veces se presten cosas. Pero no es lo normal. Eso es un poco más de andar por casa. Sí, en los festivales pequeños, pequeñitos y nacionales, sí pasa a veces que, oye, que se me ha roto esto, ¿quién me deja un ampli? Y entonces, como son festivales muy pequeños que tienen muy poco equipo y muy poco presupuesto, pues entonces te lo deja otra banda y la gente, los músicos se enrollan mucho unos con otros y se prestan cosas y tal. Eso sí pasa. Pero en los festivales grandes, internacionales, con artistas grandes, el material propio no se presta porque además no sirve, porque está todo a medida, está todo muy customizado. Y las pantallas son especiales, las mesas son de ellos propias y vienen con sus programaciones y están todas programadas. Y las tarimas no te sirven porque están marcadas o porque viene todo tuneado, porque imagínate es todo blanco o es todo rosa. Vale, entonces eso de un artista a otro, digamos como que hay un parón considerable para desmontarlo todo. Claro. Que el artista tiene unos círculos con fuego que el siguiente no quiere. Muy bien, mira, él me está preguntando que cuando tienes que hacer un cambio de escenografía entre un artista y el siguiente, ¿qué pasa? Y es verdad, y te agradezco muchísimo que me preguntes eso porque de eso no hemos hablado. Y eso es muy importante. Los que no seáis usuarios de festivales, claro, no sabéis, y es muy importante saber esto, que normalmente siempre en los festivales grandes hay dos escenarios principales, el 1 y el 2. Suelen estar uno enfrente de otro o uno contrapeado con el otro, porque esos dos escenarios nunca suenan a la vez, funcionan como uno. Suena uno o suena otro. Y se da la vuelta. Entonces, cuando este escenario está sonando, este está montando. Por eso os decía que los festivales funcionan 24 horas, no se para nunca. Cuando este está sonando, este está montando. Y cuando este ha terminado de montar y empieza a sonar, este para y haces el cambio de escenario y empiezas a montar la siguiente banda. Entonces, aunque tú por las mañanas has hecho un premontaje y has hecho una prueba de sonido, tienes todo o en el backstage o en las salas ya montado sobre tarimas, todo tarimas con ruedas, pero claro, evidentemente tienes que sacar todo lo del otro, llevártelo, que no te moleste y que te deje paso y entrar y montar todo lo del artista que viene ahora. Esos cambios de escenario con los artistas pequeños se pueden hacer en 5 minutos y con los artistas más grandes 45 minutos, 1 hora, con todo premontado y con 4 o 5 horas de montaje y prueba por la mañana.
En 45 minutos, 50, deberías tenerlo listo, y eso, que te guardes unos 10 minutitos de margen, que puedas hacer un poquito de prueba por dentro, que no te salga por PEA, pero un chequeo de líneas que llamamos, o sea, que puedas chequear que todo te llega, que te llegan todas las líneas y tal, que te suena todo. Y ese es el tiempo que está la otra banda tocando, y te da tiempo justo a que termine una y arrancar la otra. Por eso luego también en el equipo técnico hay una figura muy importante que no hace previa en los grandes festivales. Pasa como antes me preguntabas tú con el roadie, que dependiendo del tamaño del festival, el personal técnico hace una función u otra. Cuanto más grande es el festival, más especializado está el trabajo. Cuanto más pequeño es el festival, pues a veces te toca hacerlo todo, ¿no? Pero cuando el festival ya es mediano o grande, hay una figura que es el stage manager, que no suele hacer previa. La previa la hace el equipo de producción o los area managers, y el stage manager lo que está es en el escenario. Se sube al escenario y ese es su territorio y de ahí no se baja, ¿vale? Y es el que recibe la banda y el que se encarga de montar y de hacer los cambios de escenario, y tiene una cosa también que es horrorosa. Yo he hecho mucho stage manager, he sido regidora de escenario muchos años, y es que tienes que encargarte de que el artista cumpla el tiempo que tiene que cumplir. Y bueno, pues a veces es muy difícil, y a veces hay artistas que no quieren acabar y te toca pagar la PEA. Te toca pagar la PEA y vamos, y esconderte. No vaya a ser que vengan y te den con un bajo en la cabeza. Entonces, bueno, pues a veces eso pasa con artistas importantísimos que se creen que, como son grandes e importantes, se pueden permitir el lujo de no terminar en un horario que arrastra a todo el festival, porque hay muchas veces que hasta que tú no acabas no puede arrancar otro escenario, y si no, no puede arrancar otro, y si no, no puede montar otro, y todo va en cadena. Entonces, por eso es muy importante lo que se decía antes de haber estado en todas las posiciones y saber, joder, lo que es estar esperando con tu banda y que no te corten y que no te dejen, y respetar al compañero. Con las pruebas de sonido también pasa. Con los escenarios 1 y 2, los conciertos son contrapeados, pero las pruebas de sonido también. Porque yo no puedo estar probando en el 1 y tú en el 2 estás esperando a que yo termine, porque si no te intoxicas del sonido y no puedes trabajar. No, si yo tengo que acabar a y media, tengo que acabar a y media, porque tú tienes que arrancar tu banda a y media. Entonces el regidor del otro escenario no puede estar pendiente de que tú hagas o no hagas bien tu trabajo. Es muy importante que esos tiempos estén bien coordinados y fluyan bien, con naturalidad. Que puede haber marrones, siempre los hay. Para eso también está un buen stage manager pendiente de recuperar el tiempo. Es decir, yo a veces he perdido media hora con un artista y estaba súper tranquila. Y entonces me viene el jefe de producción, ¿por qué vas media hora tarde? Tranquilo, porque sé que la banda que viene después va a probar en 10 minutos. ¿Por qué? Pues porque llevo 25 años haciendo bolos y a lo mejor esa banda la he hecho 8 veces ya, en 8 festivales, y sé que es una banda que va así. Y entonces me he podido permitir relajarme, y me ha hecho perder media hora, pero sé que la voy a recuperar. Pero puede no ser así. Me puede tocar una banda que me haga perder media hora y, bueno, yo, por ejemplo, yo personalmente nunca le permitiría perder media hora a una banda que sé que esa media hora no la voy a poder recuperar luego. Ahí sí te tienes otra vez que poner en tu lugar y decirle, no, tu tiempo se ha terminado, ¿qué necesitas? 5 minutos, te doy 5, pero no te doy 15, te doy 5, que se pueden convertir en 7. Y en un escenario los minutos van así. Te digo que funcionan 24 horas, pero de esas 24 horas, cada minuto cuenta. Cada minuto, ¿eh? Y los regidores de escenario cuentan los minutos de uno en uno, no de 5 en 5. Entonces te doy 3 y te doy 3. Y la herramienta fundamental, o sea, el regidor de escenario, el stage manager, tiene 2 herramientas, el reloj y la Leatherman. El reloj es fundamental, porque se te va el tiempo. Encima de un escenario se te va el tiempo. Y
eso sí que, o sea, con toda una previa bien hecha, es que como el escenario se te vaya de tiempo, estás perdido. Eso te da mala imagen, te encabrona a la gente, eso es es que se te puede ir el día, el horario, el festival, se te va. Es mejor en un momento dado, es mejor y es necesario tener la valentía de cortar una prueba a tiempo o de cortar un concierto a tiempo que toda la bola de nieve que te puede generar no hacerlo. A veces es así, pero te toca hacerlo, es importante. Y luego también hay que saber, que eso lo hablaba antes aquí con un compañero vuestro, saber un poquito de todos, es decir, no hace falta ser técnico de sonido, técnico de iluminación, técnico de vídeo, escenógrafo, no, maquinista, no hace falta, pero sí hay que saber un poco de todo y saber qué cosas son susceptibles de arreglarse una vez arrancado el bolo y un poco en el directo. Pues como a lo mejor ecualizar que se puede hacer un poquito en el primer tema, en fin, hay cosas que depende de quién te las pida y cómo, le puedes decir, bueno, eso no es urgente, vamos a hacer lo importante y lo demás, se te ha ido el tiempo y tendrás que hacerlo sobre la marcha. Hay muchas bandas que salen al escenario sin hacer prueba, solo un chequeo de líneas y a correr. Son bandas más pequeñas, no son las grandes, pero claro, ¿qué pasa? Vale, en principio me avisan que tenemos tiempo para una pregunta más, ¿vale? Así que si alguien tiene por aquí una pregunta, si no, podemos leer algunas que han hecho vía redes sociales. ¿No? Sí. Vale. Perdón. Dime. En tema, bueno, en un festival de varios días, pongámosle 4 noches de festival, ¿a los artistas se les ofrece alojamiento dentro del propio festival o sea, se les ofrece que luego ya ellos se busquen sus hoteles por ahí es otra cosa, pero el festival, o sea, nosotros ofrecemos un alojamiento para los artistas y eso? Pues mira, ahí Perdona, Patricia, para hacer la repito pregunta. yo la pregunta si quieres. Ah, vale, perdón. Mira, me está preguntando que si dentro del festival ofrecemos la posibilidad del alojamiento y los hoteles para los artistas. Esto no es producción técnica, esto formaría parte del equipo de producción y a lo que yo no me dedico ni me he dedicado nunca, no te contesto desde la experiencia ni desde que yo esto lo sepa con certeza, sino un poco desde la lógica y lo que me llega y lo que me suena y lo que aplica también un poco a los equipos técnicos. Normalmente eso va, por supuesto, firmado en contrato y es lo que cada oficina y cada banda negocie con el festival. Entonces, suele haber, en los grandes festivales, suele haber unos alojamientos concertados, que es donde nos alojamos la gente que trabajamos en los festivales, y luego suele haber acuerdos para artistas. Entonces, dependiendo del caché del artista y del nivel del artista, pues se les ofrece, mira, hay artistas que se les negocia dentro del contrato el caché y el hotel, entonces sí, se lo pone el festival, se negocia un poco, pues mira, el hotel tiene que ser de estas características, a esta distancia, de estas estrellas, y se les negocia. Otras veces se les paga un dinero para el alojamiento y ellos se buscan el hotel. Y luego hay artistas muy grandes que te piden un hotel concreto y te dicen no. Pues por ejemplo, yo he hecho muchos años la producción la producción técnica de David Guetta cuando hacía los big shows, venía no cuando pinchaba en Ibiza y eso que son como sesiones de DJ, pero cuando hace sus big shows que son sus shows completos y entonces él siempre se aloja en un hotel que es el que es, como tiene avión privado, él luego vuela a donde sea y viene directo al escenario y tal. Pero él va a ese hotel, siempre. Entonces, el festival o la producción tiene que saber que él lo pone en su contrato, se va a alojar ahí y tiene que tener previsto tener la suite de ese hotel siempre libre y preparada para ese artista. Eso con los artistas grandes pasa y se negocia en el contrato, claro. Vale. Pues
si no tenéis más preguntas, en principio esta ha sido más breve. Podemos hacer alguna que nos han mandado vía online, ¿vale? Pero ya sería, sí que sí, la última, ¿vale? Nos preguntan ¿cuál es el festival en el que más te ha gustado trabajar? Uf, esa es la pregunta más difícil del día. Pues sí, es difícil, no se puede decir. Hombre, bueno, sí se puede, la verdad, porque hay que mojarse, ¿no? Pues yo he trabajado muchos años en la producción técnica, en la parte técnica, como stage manager en el FIP, que para mí es el festival de festivales. Para mí el FIP, que fue uno de los festivales pioneros en la historia de los festivales, yo creo que fue el primer festival grande, no sé, igual alguien me corrige, pero yo creo que fue de los primeros festivales internacionales grandes, el Festival Internacional de Benicàssim, que se hace en Benicàssim. Y he trabajado muchísimos años en ese festival, pues no sé, 10 o muchos años. Y es un festival que tiene una dirección de producción increíble, con una de las mejores empresas de producción para mi gusto en España, que es Sold Out, que trabajan de maravilla, que tienen unos profesionales increíbles y donde todo es fácil, porque dentro de lo difícil, no te vas de vacaciones, te vas a trabajar, pero da gusto porque tienen muy claro y saben muy bien todo esto que hablamos de las prioridades, las jerarquías, que la gente tiene que descansar para poder trabajar bien y a gusto. Todo el personal está súper cuidado y entonces con esas buenas bases y esos buenos cimientos se trabaja de otra manera y todo sale bien, todo sale mejor. Y eso a veces pasa y a veces no. Y la verdad es que yo, bueno, he tenido unas experiencias increíbles en ese festival, he aprendido muchísimo, he aprendido de los mejores, me he encontrado con gente increíble, he trabajado con bandas buenísimas, la verdad es que creo que sí. Hay muchos otros, he trabajado en muchísimos festivales y bueno, cada uno tiene su idiosincrasia y su forma de trabajar y su forma de desarrollarse. Pero bueno, en el FIP me encuentro como en casa. Sí. Hola, vale, genial. Pues bueno, en principio no hay tiempo para más. Así que nada, Patricia, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por haberte tenido hoy aquí. Sí, gracias a vosotros. Y bueno, pues eso ha sido todo en principio, chicos. Espero que hayáis disfrutado de esta charla y espero que disfrutéis también de las siguientes charlas que se van a ir sucediendo a lo largo del día.